Ingeniero, si gusta puede empezar. Ok, de acuerdo. Bueno, pues buenas tardes a todos. Vamos a empezar con el curso en este día 2. A ver, les voy a compartir. Mientras tanto, chicos, ya está el link en el chat para que pasen asistencia. Está el video y el link como tal para que pasen su asistencia. Ok, por ahí ayer vi en el chat que preguntaban si íbamos a compartir la presentación. Sí, se las voy a compartir el día viernes. Ahí les estaré haciendo llegar la presentación para que tengan la información a la mano. De hecho, por eso el día de hoy, en estos datos que vamos a ver del conocimiento básico del software, estoy colocando ahí ciertos pantallazos, como lo vamos a ver hoy, para que pues los tengan ahí y los puedan darle una checada, porque digo, obviamente ustedes al ser el curso en línea, únicamente van a poder ver, digamos, lo que hago yo, pero bueno, para que ustedes tengan la presentación y tengan ahí qué ventanas salen, en dónde picarle y todo eso para hacer sus análisis. ¿Vale? Entonces, bueno, pues si quieren, comenzamos de una vez. Como les había comentado en la sesión de ayer, no sé si alguien de ustedes pudo leer el documento, no sé si tengan pues algún comentario, no sé qué les pareció, qué aprendieron, algo sobre el documento que por ahí se compartió el día de ayer, el del día 1. Ese documento fue escrito por algunos compañeros. De hecho, por ahí el ingeniero Enrique Paredes fue jefe mío hace algunos años. Entonces, ambos los conozco, es gente de Pemex. Y bueno, para que vean ahí pues algunos trabajos que han realizado pues compañeras, ¿no? De aquí de la empresa. Pero ahí veo la mano de Víctor Alan. Adelante. Hola, buenas tardes, ingeniero. Yo estuve leyendo el documento y me pareció interesante. Yo no estaba familiarizado con lo que son los aceites espumosos. Me pareció curioso que aparecieran los casos de aceites espumosos en aceites pesados específicamente, ¿no? Y extra pesados. Y también, la verdad, tuve algunas dudas. Bueno, de esto ya es como más específico, pero algo que me pude dar cuenta es que cuando se está hablando de pues, la caracterización, nosotros como ingenieros requerimos de mucha información, ¿no? Muchísima información, desde geológica, geofísica y pues del fluido. Entonces, me pareció un poco curioso o un poco, sí, me surgió una duda cuando se habló del fluido. Había unas pues, pruebas que decía que la J-Function Test y la Inequality Test y la TML, esas pruebas nunca las he escuchado y no sé a qué se refiere. Ok, bueno, iniciando, sí es un artículo que engloba muchas áreas, meten muchos aspectos geológicos y como les decía ayer, ¿no? Es importante tener pues los conceptos básicos de geología, geofísica, conocer, interactuar con los compañeros para poder realmente hacer una interpretación correcta, ¿no? Que los datos de nuestra interpretación tengan un significado físico y que podamos corroborarlos con la información de las geociencias. Eso que mencionas son pruebas, les llaman pruebas de validación que se le hacen a los aceites, bueno, sí, generalmente a los aceites, cuando se hace un análisis PBT.
Entonces, se hace, digamos, una toma de muestra, generalmente se hace en fondo para que tenga condiciones representativas del yacimiento. Y bueno, en el laboratorio se hace el análisis PBT, se hacen las distintas pruebas, liberación diferencial, liberación a composición y a volumen constante, análisis de viscosidad a diferentes temperaturas, etcétera, ¿no? Entonces, digamos, hay varias empresas o compañías que se dedican a hacer este tipo de análisis. Entonces, a nosotros como área usuaria de la información, en este caso Pemex, yo por ejemplo voy a una compañía de servicio, llámese Schlumberger, Stratascan, el mismo IMP, diferentes empresas y compañías que hacen el análisis del fluido, el análisis PVT. Ellos me entregan un documento, o los resultados, ¿no?, de los diferentes análisis. Entonces, si bien pues es un laboratorio y generalmente como cuando vamos nosotros a un laboratorio de análisis de sangre y todo eso, generalmente confías en los resultados, o no esperas que el resultado que ellos te den esté equivocado. Sin embargo, se hicieron diversos estudios o diversas formas de comprobar si realmente los resultados tenían una consistencia. Entonces, esto que me comentas son precisamente diversos análisis que se le hacen a la información, a los datos, para ver que mis resultados o mi análisis PBT es 100% confiable. Eso de la función Y es un gráfico donde si mi gráfico es lineal, eh, indica que el experimento fue realizado de manera correcta. Voy a ver si para mañana, a ver, lo voy a anotar. Para mañana les muestro algunos gráficos de esas pruebas. Incluso, bueno, hasta vienen las ecuaciones. Son como 4 o 5 pruebas las que se le hacen a los PBTs. Función Y, prueba de desigualdad, balance de materia. Y por ahí hay otra que se me está olvidando. Que son como 4, que se hacen te digo, a los resultados. Y si estos 4 análisis o 4, pues sí, básicamente análisis cumplen con la linealidad o cumplen con la desigualdad, o dependiendo de qué tipo de análisis estemos haciendo, tú puedes decir, ¿sabes qué? Mi análisis PBT es 100% confiable. Si no las cumplen, pues ese PBT no es representativo del yacimiento y podrías acercarte a la compañía de servicio y decirle, mira, ¿sabes qué? No cumplen, entonces hay que repetir los experimentos o a lo mejor alguno nada más en específico, pero básicamente son este tipo de pruebas que se le hacen al fluido. Y bueno, ahondando un poquito también en el comentario que decías del aceite eh, espumante. Fíjate que aquí en la región marina tenemos campos de aceite pesado, casi extra pesado. Estamos hablando de 10, 11 grados API. Eh, el campo Ayatzil, el campo Tequel tienen ese tipo de hidrocarburo y es engañoso a la vista, por decirlo así, este tipo de aceites. Cuando tú tomas una muestra en superficie, por ejemplo, llenas una cubeta, por decirlo así, a la hora de que se está llenando la cubeta, hagan de cuenta que está saliendo como de esta espuma para rasurar, que ocupa, digamos, mucho volumen, pero cuando tú cargas la cubeta o el recipiente en donde estés muestreando, pues prácticamente no pesa, es como un algodón, ¿no? Yo la verdad, cuando lo vi me sorprendió mucho, y es interesante ver ese tipo de comportamientos, ¿no? De los hidrocarburos. Por ahí vi que Daniel Valverde levantó la mano. No sé si tengas algún comentario también. Sino que, de hecho, el comportamiento es un poco parecido al de la cerveza, ¿no? Cuando la llenas con espuma, que sientes que tiene más líquido, o sea, bueno, cuando la ves que es más espuma que líquido. ¿Sí me escucha?
Sí, 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 te escuché. Igual, Ándale, bueno, ajá. adelante, adelante. Sí, quería igual yo hacer un comentario, igual me pareció interesante. Me parece importante, por ejemplo, que te hablen de la geología y justo como la importancia que tienen los yacimientos, bueno, las formaciones y la heterogeneidad, o sea, con respecto a la conductividad hidráulica. Habla también de la bueno, yo vi transmisividad, ¿no? Que justo es esta conductividad hidráulica y que tiene que ver justo con la formación de los poros, del tipo de roca y demás. Sí, sí, correcto. De hecho, bueno, el término que se usa en español es transmisibilidad. Y sí, sí, correcto. Dependiendo ahí del tipo de formación que estemos teniendo o en el yacimiento, dependerá mucho, ¿no? La respuesta. Eh, ¿alguien más? ¿Alguien más? ¿Algún comentario? Ok, bueno, si no hay más comentarios, ya nada más para finalizar esta parte del documento. También, si llegaron a notar, muchos de los análisis que se hacían ahí presentaban o el análisis que se hacía con el software, donde se veían las derivadas de presión. Bueno, si no los han visto en clase, hoy no recuerdo si los vamos a llegar a ver, pero bueno, voy a agregar para el día de mañana ese comportamiento de las derivadas y cuál es el comportamiento de cada tipo de flujo, si tiene un flujo radial, un flujo lineal, un flujo bilineal, y qué significa esto para que cuando ustedes vean las diferentes respuestas en el gráfico de la derivada de presión, pues logren identificar de manera rápida pues el tipo de flujo, ¿no? que estamos teniendo. Pero bueno, sin desviarnos del tema, vamos a ver, les voy a poner el, quiero poner el puntero láser, ok. Vamos ahora sí a ver el conocimiento básico del software. Le puse conocimiento básico porque realmente, como todo software, tiene muchas cosas que son muy poderosas y tienen un alcance mucho mayor, que necesitas básicamente ser especialista en esa área para conocerlo al 100%. Obviamente en una semana y en una hora, pues no vamos, digamos, a tener ese alcance. Sin embargo, bueno, vamos a ver los puntos básicos que necesitamos para lograr ingresar la información de cualquier tipo de prueba y pues hacer la interpretación básica. Entonces, vamos, bueno, eh, como les comentaba el día de ayer, el software que vamos a ver es el software Zafir, que forma parte de una gama diferente de softwares que tiene la compañía Kappa. Entonces, como ven aquí, viene, digamos que toda la gama de softwares que tiene Kappa. En este caso, el Zafir es para hacer pruebas de transiente de presión. Está este logo naranja, que es el Topaz, que es para análisis de transiente de gasto. De hecho, es un poquito eh, digamos que es el siguiente paso del PTA porque ya incluye este, presiones fluyentes y gasto, ¿no? Está el rojo, que es el Rubis, que es de simulación de yacimientos. No es tan poderoso como un Eclipse o un Intersect o un Navigator, pero bueno, es para hacer modelos de pozo así muy, muy chiquitos. Como verde es el Azurit, es para ver o analizar la información de probadores de formación. El verde es el Emerald, es para interpretar registros de producción. Este otro, el Rubí Espuma, bueno, es una conjugado tanto del Rubí como del software Puma, que es de simulación de yacimientos y aquí ya te incluye el sistema yacimiento pozo. El Carbon es de análisis PBT, más que nada ajustar ahí ecuaciones de estado de manera muy simple. El Citrin es
Ese ya te incluye, digamos, una gama mayor de información porque tú puedes colocar información desde el yacimiento, pozo, incluso instalaciones superficiales y te hace, digamos, un match, ¿no? Entre todo. Y este que es nuevo o es de los más nuevos, que es el Granat, que es para hacer análisis nodal. Y esto nada más para que más o menos conozcan la gama de softwares que tiene la compañía Kappa, pero pues obviamente nos vamos nosotros a enfocar en el diamantito azul, que es el de Zafir. Ok, bueno, actualmente la versión con las que contamos es la 550 y está en versión beta la 560. Como cualquier software, pues cada nueva actualización le van colocando ahí ciertas funciones nuevas o mejorando, o sea, si nosotros mismos encontramos errores en algún tipo de análisis o de dato que te arroja el software, hablamos con la compañía y podemos hacer mejoras, las cuales se van actualizando y se van creando ahí actualizaciones. Entonces, bueno, básicamente cuando nosotros abrimos Capa, esta es nuestra pantalla de inicio y como cualquier software, ¿no? Nos dan la opción de abrir, de crear uno nuevo o de salir. Entonces, bueno, si nosotros quisiéramos crear un archivo nuevo, pues le damos en blank. Ok, lo que hace pues ya prácticamente cualquier software es llevarte de la mano. Entonces, si se fijan, nos va a ir guiando por pasos. Ajá, esto para tener un orden en el ingreso de la información y que cuando nosotros tengamos que hacer nuestra interpretación, pues ya tengamos eh, toda la información necesaria, que no nos falte nada, digamos, para hacer el análisis. Entonces, bueno, el paso 1 es esta ventana de creación donde vienen 4 pestañas. Inicialmente, bueno, es la referencia. Esta es muy importante porque si se fijan aquí viene o nos está pidiendo cuál es el tiempo cero de nuestra prueba. Entonces, si nosotros fuéramos a hacer un diseño, es decir, que vamos a hacer una prueba en el futuro, pues no importa qué fecha le pongamos aquí. Sin embargo, si vamos a analizar una prueba del pasado, una prueba que ya se hizo, es necesario colocar en esta fecha la fecha del primer dato que nosotros vamos a ingresar, ya sea o de presión o de gasto, cualquiera de los dos. Entonces, ¿esto para qué? Para que cuando nosotros hagamos el análisis en tiempo, nos dé correctamente los lapsos, ¿no? Porque si nosotros lo dejamos así, podría llegar a visualizar, por ejemplo, no sé, menos 9.000 horas, ¿no? Eso porque la prueba tenía fecha del 2022. Entonces ya ver eso en un eje, menos 9.000 horas, no es, bueno, no se entiende, ¿no? Digamos de manera correcta. Entonces aquí debemos colocar siempre la fecha del primer dato que vayamos a ingresar, de gasto o de presión. La zona horaria, esto es nada más para tener ahí, en caso de que se requiera el informe, pues qué hora era. La longitud y latitud del pozo, esto obviamente si se cuenta. En la siguiente pestaña, que es información, aquí es donde nosotros vamos a colocar qué compañía, el nombre del campo, del pozo, bueno, toda la información que tengamos del campo y del pozo, esto lo colocamos aquí. Realmente esto no es necesario. Como vamos a ver más adelante, la información necesaria es la que está como marcada en color rojo. Pero bueno, esto te lo solicitan, no lo puedes ingresar porque el software te da la oportunidad de que te hace, ya que hiciste tu interpretación, puedes hacer un reporte. Entonces, te junta todos los gráficos, toda la información. Entonces, en teoría, digamos que el informe te sale automáticamente. Y bueno, obviamente llenando todo esto, pues ya en el informe ya incluye la información, pero bueno, no es algo necesario para hacer el análisis. La siguiente pestaña es la de unidades. Entonces aquí nosotros generalmente este tipo de software, pues bueno, este software es francés y trae por default, como ven aquí, las unidades de campo. Sin embargo, bueno, yo puedo cambiar la que yo quiera al sistema internacional en el momento que sea, tanto aquí al inicio como durante
el análisis las puedo ir cambiando, eso no hay ningún problema. Y bueno, al final viene un área en blanco donde yo puedo poner los comentarios y donde yo puedo colocar cualquier tipo de información. O si, por ejemplo, estuve presente en la prueba, puedo colocar ahí, no sé, el pozo se cerró debido a tal cosa, incluso cómo estuvo el clima, eso podría afectar. eh, no, todo lo que yo requiera aquí de notas adicionales, bueno, está ese espacio para colocarlo. Ya que tenemos, digamos, esa información inicial, nos vamos al paso 2. Y aquí es donde yo ya comienzo a decirle al software qué tipo de prueba voy a interpretar. Primero, bueno, obviamente el nombre, yo le puedo poner curva de incremento del pozo UNAM o curva de decremento o el nombre que yo quiera. O campo X, prueba tal, ¿no? Entonces aquí yo es nada más como para identificar qué tipo de, de prueba van a usar. Ese es el nombre, ese no hay ningún problema. Después, si se fijan, me pide qué tipo de prueba voy a interpretar. Aquí tenemos, bueno, una estándar que es incremento, decremento, fall-off, todas las que vimos en la clase o en la sesión anterior son generalmente estándar. Aquí, si vamos a hacer una prueba de interferencia, que también las mencionamos ayer, bueno, aquí se coloca y al darle yo una interferencia, obviamente va a cambiar la información que ésta requiere. Entonces, aquí me pediría, por ejemplo, la distancia entre los dos pozos, tanto el pulsante como el observador. Entonces, yo le tengo que especificar qué tipo de prueba es. Y esta que dice de FIT, bueno, estas son pruebas que se hacen en yacimientos de baja permeabilidad, donde generalmente hacen una especie de prefracturas, le llaman. Y bueno, esas prefracturas son analizables y te pueden dar ahí un estimado de permeabilidad y con eso haces los diseños ya de una fractura normal, ¿no? Entonces, bueno, también te da la opción de hacerlo. Después te pregunta si tu yacimiento es multicapa o no. Y bueno, si es multicapa, obviamente te va a poner varios de estos cuadritos donde tienes que poner las propiedades de cada una de las capas. En este caso, bueno, no la activé, solamente estoy considerando un yacimiento completo, ¿no? Entonces, como ven aquí, en este cuadrito rojo ya empiezan a observarse los puntos que son indispensables para hacer el análisis. El software te da, digamos, ciertos valores aquí por default. En este caso es para el radio del pozo. Si se fijan, me lo da en pulgadas, obviamente yo lo puedo poner en las unidades que yo quiera. Este Payson es, digamos, ya a partir de que yo tengo mi registro de mi yacimiento, muchas veces de mi zona que yo considero yacimiento, no todo es productor. Existen algunas zonas que tienen mayor permeabilidad, otras menos. Entonces esa Payson es toda la zona que me está o que me va a indicar mi registro que tiene buenas propiedades y donde podría estar fluyendo mi pozo. Entonces esa distancia, yo también la coloco aquí. El software por default te da 30 pies, pero bueno, obviamente yo le puedo poner aquí en metros y los metros que tenga, ¿no? Este Payson o mi zona o mi espesor productor. En este caso me pide la compresibilidad de la roca, pero si se fijan no lo coloca en rojo, es decir, eh, no es un dato que el software requiera para hacer el análisis. Entonces aquí si yo no tengo ese dato, puedo dejar sin ningún problema, o bueno, si lo tengo pues lo modifico, no hay ningún problema. Y bueno, las unidades, esas sí son PCI a la -1, que como les comento igual se pueden modificar. El segundo dato, más bien el tercer dato que es indispensable es la porosidad. Por eso les mencionaba yo ayer, o fue uno de los conceptos ahí que vimos, este es igual necesario para hacer el análisis y bueno, es necesario colocarlo ahí. Y finalmente, bueno, dice que la profundidad de mi cima del yacimiento. Esto o me lo pide el software porque
yo puedo llevar esta información a todos los demás softwares de la suite de capa. Entonces, si yo tuviera un modelo de simulación de yacimientos del pozo en Rubis, que como lo habíamos visto es el diamantito en color rojo, esto me va a servir para esta información llevarla al otro software, ¿no? Para este caso, pues no le afecta realmente la profundidad que tenga aquí. Esto es únicamente para yo tener, si tengo, como les digo, ahí ciertos modelos en otro software del misma suite de capa, bueno, que todo haga match y me genera automáticamente las correcciones, ¿no? Por profundidad. El paso 3, bueno, ya vimos, digamos que las condiciones del pozo, mi diámetro, la porosidad de la formación. Ahora vamos con el fluido. El paso 3, tengo que agregar los datos de mi PVT o del fluido. Entonces, yo aquí tengo que poner si es una sola fase o si es multifásico, es decir, si yo tengo aceite o aceite y agua, ¿no? O gas y agua. En este caso, si yo le pongo una sola fase, aquí me va a preguntar cuál es ese fluido de referencia. Generalmente, pues bueno, va a ser aceite, a menos que estemos por allá en la región norte, en Reynosa, en algunos campos de Veracruz, que la fase, digamos, dominante, pues es el gas. Sin embargo, bueno, la mayoría va a ser el aceite. Y tendríamos que usar multifásico, por ejemplo, en pozos o en yacimientos donde ya tengamos producción de agua también. Entonces produzcamos aceite y agua. Bueno, tengo que poner el análisis multifásico porque también tengo que o tendría que meter las propiedades del agua. En este caso, si ya la estoy produciendo. ¿Vale? Entonces, bueno, aquí en este ejercicio únicamente puse una sola fase, fluido de referencia del aceite y que yo voy a definir las propiedades del PVT. Cuando yo le doy clic a este matracito, me abre esta otra hoja, donde si se fijan aquí, como solo le puse una fase, entonces aquí me coloca propiedades del aceite. Si yo le hubiera puesto aquí multifásico, aquí me abriría propiedades del gas y propiedades del agua y yo las tengo que ingresar. Entonces, bueno, en este caso, en propiedades del aceite, pues, le estoy poniendo que el aceite muerto tiene estas condiciones. Si se fijan aquí, los parámetros de referencia, también tengo yo que meter qué presión yo tengo en mi yacimiento y qué temperatura. Eso lo tengo que especificar. Y aquí cuáles son el rango de datos que pueden variar, tanto de mi presión como de mi temperatura. Cuando ya me voy más específico a la parte de las propiedades del aceite, si se fijan, aquí ya tengo que especificar cuál es la compresibilidad del aceite, el factor de volumen, la densidad y la viscosidad. Entonces aquí me pide, por ejemplo, la gravedad específica en, en decimal, ¿no? Entonces, si yo tengo las propiedades del gas, las ingreso aquí en este engrane. Y para definir, por ejemplo, la compresibilidad del aceite, el VO y la viscosidad, bueno, aquí vienen diferentes correlaciones que obviamente yo tendría que verificar qué tipo de aceite tengo, de todas las correlaciones, cuáles son las que aplican a ese tipo de aceite y colocar, ¿no? ¿Cuál es cada uno? Y aquí, pues, algunas propiedades térmicas que también podría yo tener del mismo PVT, aunque no siempre las reportan, pero bueno, podría yo tener. A partir de esto, lo que hace el software, bueno, es generarme los gráficos, ¿vale? Y a partir de ahí, bueno, el ajuste que hace el software me da, por ejemplo, con el dato que yo le metí, que mi bolita verde, en este caso, que es el único dato que yo tengo del PVT, ajuste, ¿no? Con mi curva. Si es así, bueno, podría considerar, bueno, que está bien, en este caso, porque solo tengo un dato. Sin embargo, si yo tengo mi análisis PVT y tengo, eh, obviamente el laboratorio me entrega una tabla de presión contra la compresibilidad del aceite, yo lo que puedo hacer es borrar esta tabla e ingresar mis datos del PVT directamente.
Ajá, y a partir de ello construir mi gráfico y bueno, obviamente ya no me arrojaría solo un punto, que es esta bolita verde, sino ya sería todo el gráfico del PBT y bueno, eso sería un poco más exacto que solo colocar un dato. Para, digamos que hacer un ejercicio rápido en este curso, pues únicamente vamos a ingresar datos puntuales para no tardarnos tanto. Pero bueno, es algo que el software puede hacer y realmente te llevas ahí un buen tiempo, ¿no? Tratando de ajustar a veces los datos del fluido también. No sé si hasta aquí tengan alguna duda, algún comentario o avanzamos. Ok, vamos a avanzar. A lo mejor esta parte es un poquito tediosa porque únicamente estamos viendo ventanas del software, pero bueno, la idea es que, como les comentaba, tengan estos screenshots del software. Cuando yo les comparta la información, identifiquen en dónde sale cada una y mañana que ya hagamos uso del software, bueno, más o menos recuerden en dónde están para ver dónde se ingresa la información. Vale, entonces, bueno, vamos, ya terminamos el paso 3 que fue el del fluido, y este paso 4 también incluye algunos datos del fluido y de la formación. Entonces, bueno, aquí cuando tú no indicas cuál es, bueno, me voy a regresar un poquito aquí. Cuando nosotros no indicamos, bueno, me voy a regresar incluso. Si se fijan aquí, desde esta pantalla, yo le estoy poniendo que voy a hacer, voy a definir cuáles son mis datos PBT, pero aquí dice algo avanzado. Si yo no tengo un PBT y únicamente tengo, digamos, datos puntuales, en esta pantalla yo no le voy a definir el PBT avanzado, ¿sale? Le quito la palomita y en el paso 4 yo puedo colocar únicamente esos dos datos, que eran la bolita verde que habíamos visto. Entonces yo aquí le coloco un factor de volumen y un valor de viscosidad. Ajá, estos datos igual es en caso de que no tenga yo más información. Y bueno, muchas veces, por ejemplo, nosotros, a pesar de que ya tenemos un PBT, eh, y ya hicimos algún análisis donde vimos que todo ajusta perfecto, ya no metemos toda la tabla. ¿Vale? Porque te tardas al final de cuentas en copiar y pegar y verificar que tengas el ajuste, te lleva tiempo. Si ya vimos que con un ejercicio de ese campo, con ese tipo de fluido hizo el ajuste, ya no regresamos a esta tabla y nos vamos directo a meter los datos. ¿Por qué? Pues porque ya vimos que sí se ajusta. Entonces ya nada más metemos directamente el valor del BO y de la viscosidad a condiciones de yacimiento. Entonces de ahí, digamos que te saltas ya ese paso, ¿no? Ya, porque ya vimos que existe ese ajuste del fluido. Acá en la compresibilidad, bueno, aquí sí es necesario colocar este valor de compresibilidad OCT. Muchas veces no se tiene. Como les comentaba el día de ayer, eh, este tipo de dato nada más lo podemos obtener a partir de pruebas de interferencia. Entonces, si no tienes una prueba de interferencia, es muy complicado obtener este CT. Se puede obtener obteniendo las compresibilidades de cada uno de los parámetros, ¿no? Que es la compresibilidad del aceite por su saturación, o sea, la saturación de aceite, más la compresibilidad del gas por la saturación del gas, más la compresibilidad del agua por la saturación de agua, más la compresibilidad de la formación. O sea, si yo tengo esos diferentes parámetros por separado, pues puedo sumarlos y hacer y conocer un valor de compresibilidad total. Esa podría ser otra forma de obtenerlo, pero de manera directa, pues solo con la prueba. Entonces, si lo tengo, bueno, lo coloco. Y si no, bueno, también te da un valor aquí por default. Aunque este valor de CT sí es muy sensible. Por ejemplo, si nosotros queremos conocer el radio de investigación de nuestra prueba, sí va a ser muy, muy sensible. Entonces es necesario al menos tener un valor estimado. Por ejemplo, no es lo mismo tener un CT para una roca, una arena,
que para una dolomía, una brecha. Entonces, cada uno de los tipos de roca tiene valores característicos. Ya más o menos en la literatura tienen ciertos rangos o ciertos parámetros que tiene cada tipo de roca. Y entonces, bueno, eso nos podría servir de referencia para colocarlo. Y la saturación de agua, bueno, esa a partir de los registros, el compañero de petrofísica hace su análisis y bueno, él me va a decir a partir de registros qué saturación de agua tengo me voy a regresar, bueno, sí me voy a regresar, qué tipo de saturación, más bien el porcentaje de saturación de agua en esta Payson que le estoy colocando en un inicio. Ok, ya que tengo, digamos, toda esa información es la necesaria para alimentar al software. Obviamente todavía no llego a meterle los datos de presión y gasto, pero bueno, eso es lo que me pide. Ya sí, los siguientes pasos, el 5 y 6, ya son aquí algunas características, como les decía, muchas veces la suite de capa junta o puedes llamar ciertos modelos o ciertos datos de otro software. Bueno, aquí lo puedes hacer. Y en este paso 6 lo que hace es darme si se fijan aquí, ya vienen, son propiedades de los modelos que yo puedo utilizar para hacer mi interpretación. Por ejemplo, si yo sé que mi pozo está cerca de una falla, entonces yo desde un inicio, antes de meterle los datos ni nada, en vez de considerar un yacimiento infinito, como dice aquí, yo ya le pongo aquí que hay una falla cercana. Entonces lo que me va a hacer mi modelo es que cuando yo le dé aquí en crear, automáticamente ya me va a decir, bueno, tengo una falla cerca, voy a ajustar siempre los datos de ingreso a si yo tuviera una falla. Pero bueno, lo ideal es siempre no considerar almacenamiento, considerar un pozo de radio infinito, yacimiento homogéneo y el yacimiento sin fronteras, ¿no? Ya dependiendo del comportamiento que veamos en la derivada de presión, ya iremos cambiando a cualquiera de los modelos, ¿no? que tiene el software. Entonces, cuando yo creo mi área de trabajo, bueno, ya me va a aparecer esta otra pantalla. Si se fijan, todo fue por pasos, ¿no? Hasta el paso 6. Ahora lo que voy a hacer es seguir digamos, flujo de trabajo de arriba hacia abajo con estas nuevas ventanitas que me piden acá. Entonces, si se fijan, me viene aquí cargar el gasto, cargar la presión y bueno, aquí algunas opciones que todavía no me deja ingresar. Entonces, ¿cómo? Bueno, vamos a iniciar. Realmente cargar gasto y presión es muy similar, que es que cuando yo le doy aquí en cargar gasto, me abre esta ventana y yo puedo cargar la información de gasto y de presión de muchas formas. Yo puedo tener, por ejemplo, aquí un archivo TXT y de ahí puedo cargar la información. Si yo tengo la información en Excel, de ahí la puedo cargar. Si yo, puedo tener un Excel abierto, pero no quiero, jalar el archivo directamente, puedo darle control C a todo mi set de datos y con puedo yo ver aquí lo que tengo en el portapapeles, puedo meter información directamente tipeándola o este tanquecito me indica que yo puedo llamar la información desde otro software de la suite de capa. ¿Vale? Entonces, generalmente los tres más utilizados pues son el TXT, el Excel o copiar los datos y del portapapeles pegarlos. Entonces, cuando yo quiero abrir o le doy aquí, por ejemplo, en Excel, pues obviamente me abre el escritorio, tengo que buscar mi archivo y ya no. Encuentro mi archivo, le doy cargar y cuando lo cargo, me aparece esta otra pantalla. ¿Vale? Aquí, dependiendo del formato de cómo yo tenga los datos, tengo que colocar. Por ejemplo, ya vi que esta primera columna es la fecha y viene en formato mes, día y año. Entonces aquí
yo le tengo que poner ese formato que es mes, día, año. Porque también puede haber que está día, mes, año, o únicamente tener el día y el mes, etcétera. Entonces yo tengo que especificarle al software el formato en el que está la fecha. La fecha, en este caso la hora, y aquí ya le tengo que poner, este dato que estoy leyendo aquí es de presión, porque puedo ponerle presión, puedo ponerle temperatura, puedo ponerle gasto. Entonces yo le tengo que especificar qué columna es y en qué unidades está, ¿vale? Cuando yo ya coloco las unidades en como deben de estar y le doy clic en cualquier parte del cuadro, si se fijan aquí hay unas líneas, unos datos en color verde. Si está en color verde es un indicativo de que la información que yo metí está, o sea, la va a leer de manera correcta, ¿vale? Si alguno me indica que está en rojo es porque, por ejemplo, si yo le meto aquí en vez de mes y día, le meto día y mes, me va a decir, bueno, el día puede haber un día 2, pero un mes no puede haber un mes 27. Entonces aquí me lo va a marcar como que hay algo que está inconsistente. ¿Vale? Dependiendo de cómo tenga yo los datos, le voy a poner si son steps o son lapsos de tiempo o son puntos. En este caso, como es un dato por minuto, según aquí 13 horas, 13:1, 13:2 son datos por minuto, entonces le pongo en puntos. Aquí que me indique la hora en automático, el dato de presión y yo le daría en load, que sería cargar. A la hora de que yo cargo los datos, si se fijan, aquí están. Entonces me da mi dato de presión y aquí en tiempo, ¿no? Entonces yo ya aquí puedo identificar, por ejemplo, que tengo un pozo cerrado, de repente aquí lo abrí, aquí le estuve cambiando estranguladores, lo cerré un poquito, le abrí más, volví a cerrar mi pozo, o sea, ya aquí ya empiezo a identificar el comportamiento típico, que tan solo con el dato de presión, de cómo se observa pues esa variable, ¿no? Ahora tengo que cargar el gasto. El gasto se puede cargar de muchas formas, como ya vimos, puedo importar los datos de ahí o puedo yo generar la tabla, como habíamos visto en que hay un tecladito, yo puedo generar la tabla. Entonces, si yo tengo este comportamiento de presión y de repente yo no tengo, por ejemplo, eh, cuánto tiempo duró este periodo, porque muchas veces los reportes son de pozos viejos y me dicen, ¿sabes qué? Aquí el pozo se abrió por, no sé, por media pulgada y me estaba dando 1000 barriles, aquí 800, aquí tal. Entonces yo tengo que ir delimitando mis periodos. Entonces aquí meto manualmente, como solo tengo los gastos, ok, yo tengo mi gasto y ajusto de manera manual, colocando aquí el tiempo en horas y en decimales, ajustando cada uno de los periodos. La idea es que yo tenga una correlación entre cada comportamiento de presión con su gasto, ¿vale? Por ejemplo, aquí al inicio tengo una presión alta, obviamente tengo un gasto de 0. Aquí de repente tengo una caída de presión, entonces obviamente yo abrí el pozo, ya tengo un gasto de más o menos 1000 barriles. Pero después aquí cae, o bueno, más bien aumenta mi presión hasta aquí. ¿Qué pasó? Bueno, de 1000 barriles yo probablemente estrangulé mi pozo, algo le hice, y ahora ya tengo más o menos 400 barriles. Pero luego aquí lo volví a abrir, entonces subí mi gasto de 400 a 500, y bueno, entonces todo esto debe de tener una correspondencia, mi comportamiento de presión con mi comportamiento de gasto. Y se tiene que ver algo de esta manera. ¿Vale? Aquí, mientras el pozo haya estado abierto, me va a generar aquí una tabla en color verde y cuando yo cierro el pozo, pues me va a generar esta línea en color rojo. Es más para identificarlo de manera visual cuando el pozo estuvo abierto y cerrado. Ok, cuando yo ya cargo mi presión, que es mi curva verde, y mi gasto, que es esta curva en color café, ya se activa esta otra ventana que ahora no se alcanza a ver. Bueno, ahorita ya estoy aquí en análisis y me dice extract. Ese extract, ¿qué es lo que va a hacer? Cuando yo le doy en extract, me va a abrir esta ventana y yo ya voy a poder extract. Me va a sacar la derivada del periodo que yo le indique. ¿Por qué? Porque vamos a analizar esa derivada de presión.
Entonces, si se fijan, me voy a regresar un poquito. Yo tengo muchos periodos de producción, incluso aquí están en la tabla, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, más o menos. Entonces, cuando yo le doy extract, aquí me van a aparecer producción 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Justamente esos 10 periodos de producción, yo los puedo analizar, puedo sacar su derivada y puedo interpretarlos como una curva de decremento, ¿vale? Pero bueno, como mencionábamos ayer, nosotros lo que requerimos es tener un gasto constante y lo ideal es tener el pozo cerrado. Entonces, no voy a analizar ninguno de estos tiempos de producción, voy a analizar este build-up o este incremento que, que aquí yo lo voy a indicar y bueno, me va a dar una previsualización de mi derivada de presión. Al yo ver esta previsualización, yo ya puedo ver así de inicio que tengo un flujo radial en esta zona de una línea horizontal. Entonces ya me da una idea de si mi análisis puede ser representativo o no. En este caso pareciera ser que sí. Entonces, ¿qué hago? De aquí ya le doy en OK y me genera estos tres gráficos. El gráfico de la derivada en log-log me da esta gráfica semilog y me da esta gráfica que es la historia de la prueba que yo ingresé. Y si se fijan, me marca en color moradito el periodo que yo estoy analizando, que en este caso es esta curva de incremento o este build-up. ¿Y qué es lo que hace? Ya me da por default algunos valores del ajuste. Por ejemplo, aquí ya me está diciendo que tengo una permeabilidad estimada sin hacer nada todavía, ¿eh? Ya de 46 milidarcis, un daño de 9, un almacenamiento muy bajito de 2 por 3, 2.3 por 10 a la menos 4, ya me da un valor de presión inicial, etcétera, ¿no? Pero como les comento, todavía no hemos interpretado nada. ¿Qué voy a hacer para interpretar? Bueno, ya pasé por la carga, ya pasé por extract. Que dice de convolución es algo un poco más complejo, no lo vamos a ver, pero me sirve cuando yo tengo una prueba incompleta y tengo pocos datos, bueno, me va a ayudar a tratar de ver algo, ¿no? En esta prueba. Pero en este caso no lo vamos a ver, nos vamos hasta Analytical. En Analytical me va a dar este cuadro. Aquí es donde yo voy a modificar todo lo que habíamos visto en una de las láminas iniciales, si no mal recuerdo es el paso 6, donde yo coloco mi modelo de pozo, el almacenamiento, el tipo de yacimiento, si yo tengo fronteras, etcétera. Todo eso aquí es donde yo lo puedo modificar. Si no lo modifiqué en un inicio, porque no sé o no conozco mi yacimiento, bueno, aquí lo cambio. Entonces yo generalmente estas son las datos por default, que son los que venían en el paso 6, almacenamiento constante, pozo vertical, yacimiento homogéneo y sin fronteras, ¿no? Yacimiento infinito. Entonces lo que voy a hacer aquí es darle generar. Cuando yo le doy en generar, si se fijan, ya no solo me aparecen los puntos, ya me aparecen unas líneas, en este caso una roja y una negra, en la gráfica log-log. Aquí en la semilog me aparece una línea roja y aquí en el history plot o en historia me aparecen superpuesta una línea también en color rojo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Obviamente, para yo obtener mis valores de permeabilidad, almacenamiento, daño, capacidad de flujo, que es K por H y mi presión inicial, tengo que empezar a mover variables de tal manera que mi modelo matemático, que son estas líneas continuas, se ajusten lo más cercano posible a los puntos. Entonces, si se fijan, aquí hicimos un ejercicio de ajuste y se ve muy bien, ¿no? Realmente el modelo matemático, salvo a lo mejor aquí algunos puntos que no los toca, pero bueno, prácticamente todo lo demás se ajusta en el gráfico log-log. En el gráfico semilog también tiene un buen ajuste. Igual, como aquí tengo esta diferencia en datos, obviamente en este semilog también lo va a ver, que son estos datos, no se ve muy bien ajustado, pero bueno, en general el ajuste es muy bueno. Y aquí en el history plot también estas caídas de presión que yo tengo con mis gastos debería de ajustar. Aquí estos periodos iniciales
tienen ligera diferencia. Voy a ver si le puedo hacer un zoom. Aquí si se fijan mi modelo matemático, que es la línea roja, no se ajusta muy bien, pero bueno, como es el periodo inicial de flujo, podría ser que el pozo está en limpieza, que el gasto no fue representativo, etcétera. Entonces, vamos, podríamos prescindir de que está bien, ¿no? El ajuste, no hay problema. Ahora, ya que tengo yo ese ajuste, ahorita nos dio muy bien al inicio, a la hora de que yo generé mi modelo. No siempre pasa eso. A veces estos comportamientos son mucho más anómalos. Aquí se ve una línea continua. A veces yo tengo una nube de puntos, tengo que hacer otro tipo de trabajo para tratar de hacer el ajuste. Pero ya que hice un ajuste más o menos bueno, voy a utilizar la función de improve. Este improve es una especie de ayuda donde el software mismo hace, a partir de estos datos que yo ya tengo, que están relativamente bien ajustados, hace una iteración y trata de ajustar aún más el, el, el detalle, ¿no? O sea, si yo tengo a lo mejor le doy un improve y me va a ajustar un poco más. Entonces, a la hora de darle en improve, aquí te dice sobre qué variables hacer el improve. En este caso, yo voy a elegir almacenamiento, daño y permeabilidad. Aquí yo puedo elegir dándole clic en estos botoncitos, se van a poner en color verde y yo le voy a decir, juega con el almacenamiento. Si se fijan, este valor de 235 es el que tenía acá anteriormente, 235. Entonces, y tú le das un rango menor y mayor en el cual va a estar jugando ese almacenamiento, esas iteraciones y me va a generar un ajuste. En teoría debería ser mejor, no siempre es mejor, pero bueno, es una ayuda. El daño, que yo lo tengo en 9.5 y le estoy poniendo, bueno, quiero que juegues entre menos 0.5 y 19. Y esas iteraciones las va a hacer. Y la permeabilidad, a pesar de que yo ya la tengo bien ajustada, pero bueno, voy a decir juega entre estos valores. Ahora, eso es en parámetros. Si yo me voy a la opción de targets, yo le voy a poner aquí en esta nubecita, yo puedo encerrarlo, los datos en los cuales quiero que este improve de estas propiedades se enfoque más. En este caso, yo me voy a enfocar en esta parte, que es la parte del flujo radial, a ver si alcanzo a ver algo. Entonces, ya que tengo este análisis, le doy en Run y me da este autoanálisis. Si se fijan, ya no hizo prácticamente ninguna modificación. ¿Por qué? Porque mi ajuste inicial era muy bueno. Entonces, a partir de ahí, yo ya tengo este ajuste y yo ya puedo decir que estos datos de aquí son los de mi yacimiento. Le voy a dar nuevamente zoom. Entonces, yo ya podría decir que esa prueba ajusta con un modelo de pozo vertical, un yacimiento homogéneo, el almacenamiento es constante y no tengo fronteras, es un yacimiento infinito. Ok, y que mi presión inicial es 6.681.9 libras por pulgada cuadrada. Mi capacidad de flujo está en 1.344 milidarcis por pie. Mi permeabilidad es de 44.8 milidarcis. El almacenamiento, bueno, muy bajito. Y mi daño es 9. A partir de aquí, ¿qué podría yo hacer? No sé, probablemente tengo un daño de 9. Y como ven, las caídas de presión pues son relativamente altas. Aquí si vemos la escala, le voy a dar zoom otra vez. Mi presión, como vimos, anda en 6.600 aproximadamente. Pero cuando yo abro mi estrangulador por media pulgada, que es este dato, me da 1.000 barriles, pero la caída de presión me da de más de 1.000. Casi más de 1.500 P6 es mucha caída de presión. Eso, ¿cómo lo puedo notar? Pues por el daño. Tengo un daño alto, un daño de 9. Entonces, en este caso, lo que podría yo hacer es hablarle a mi jefe y decirle, mire, ¿sabe qué? Este es mi ajuste, tengo un alto daño. Lo que yo le propongo es que se haga una estimulación al pozo.
con esa estimulación podría bajar mi daño en ciertas unidades y eso me va a generar una caída de presión mucho menor a estos 1500 PSI y bueno, eso le va a ayudar a tener un mejor comportamiento a mi pozo, ¿vale? Entonces, al final de cuentas, al yo hacer este análisis y obtener mi ajuste del modelo matemático y mis propiedades, yo realmente lo que tengo que hacer no solo es ajustar mi modelo, sino que ahora proponer, ¿no? ¿Qué le voy a hacer al pozo? En este caso es una prueba muy sencilla y realmente pareciera que el único problema que tiene el pozo es el daño, ¿vale? Todo lo demás está bien, entonces mi propuesta sería esa. Para darle un poquito más de peso a mi análisis, en la opción de arriba me genera, hay una opción que dice New Plot y aquí yo puedo graficar el gráfico de Horner. Este gráfico de Horner, como lo habíamos visto en los antecedentes, es uno de los análisis iniciales con los cuales se hacía el análisis y con eso puedo obtener yo, por ejemplo, mi P inicial y a partir de este análisis me da también otros valores de permeabilidad, de daño, etcétera. Entonces yo puedo ver los valores que me da Horner y compararlos con los que me da el gráfico log-log. Si son muy similares, bueno, podría decir que mi análisis está correcto, está bien hecho y quedarme con ese ajuste y hacer las recomendaciones necesarias, ¿no? Que como ya habíamos visto. Ahora, ¿qué me da el software? Si se fijan, el software me da un buen de parámetros, ¿no? Entonces, a partir del ajuste, miren, yo puedo obtener la transmisibilidad, permeabilidad, la movilidad, el daño, la caída de presión por el daño, el daño por turbulencia, bueno, en este caso no aplica, la presión inicial, el almacenamiento, qué dato de porosidad tengo, no sé, un buen de parámetros que esos también me van a servir. Por ejemplo, tengo un daño total, la caída. eh, y bueno, esto porque fue un ajuste, digamos, con el modelo más sencillo, ¿no? Yacimiento infinito, homogéneo, etcétera. Pero si yo hubiera utilizado algún otro de los modelos, bueno, aquí probablemente me pueda dar mucho mayor información y todo esto es lo que yo puedo llevar a mi reporte e imprimirlo, ¿no? Y bueno, aquí sigue siendo el resto de propiedades que arroja el software tan solo con el ajuste que acabamos de hacer. Mucha de la información es información de entrada, la que yo le puse, pero otra ya es la que me da Miren, por ejemplo, aquí me da un índice de productividad que tiene ese pozo, que es de 0.5 barriles por día por cada PCI. Bueno, y alguna otra información, ¿no? Y bueno, pues básicamente esto es digamos, la introducción al software. Ya vimos más o menos o de manera rápida cuáles ventanas son, más o menos cómo se ingresa la información. Y bueno, sería todo por el día de hoy. Mañana ya nos meteríamos de lleno al software. Vamos a hacer una prueba, un diseño, perdón, un diseño de una prueba. Vamos a ver qué necesito para hacer el diseño y bueno, ya vamos a ver directamente cómo funciona el software. No sé si pues tengan alguna pregunta, algún comentario. Sí, adelante, Carlos Álvarez, te escuchamos. Una pregunta, cuando se hacen este tipo de pruebas y en el ritmo de producción hay un caso típico como que empiece un bacheo en el ritmo de producción, ¿la prueba pierde mucha incertidumbre o cómo resuelven esos casos? Sí, fíjate que sí, se ha observado que, a ver, no sé, me voy a regresar a alguna diapositiva donde venga la presión. Por ejemplo, aquí. Si se fijan aquí, pues prácticamente todas las manipulaciones que se le hicieron al estrangulador fueron muy parejitas. Cuando yo abro el pozo, cae la presión y se intenta estabilizar, ¿no? Pero muchas veces no sucede eso. Muchas veces al momento en el que yo abro o cierro el estrangulador, empiezo a tener ahí variaciones así como picos y bueno, esos picos, por ejemplo, a pesar de que yo analice este incremento que tengo hasta acá,
Si yo en estos estranguladores de en medio de la prueba tienen inestabilidad, sí me generan cierto ruido en la prueba. Ese ruido lo voy a ver, me voy a ir más adelante, aquí en esta derivada. Mira, por ejemplo, se ve mínimo, pero aquí, si te fijas, aquí hay un dato, le voy a dar. Aquí hay un dato, digamos, fuera de rango, o algunos, ¿no? Muy, muy poquitos. Pero bueno, cuando yo tengo esas inestabilidades, aquí esto no es una línea, esto es una nube de puntos. Esto es una nube de puntos. ¿Cómo la puedo yo solucionar? Em, el software te da una opción que se le llama smoothing o suavizamiento, que lo que hace es hacer una especie de interpolación entre los datos. Y lo que hace es, si yo tengo dos datos, saca, digamos, un valor medio entre esos dos y te grafica el valor del medio. Entonces trata de esa nube de puntos hacerla o la separación entre la cima y la base de esa nube de puntos, tratar de linealizarlo un poco. Obviamente, si nosotros abusamos de ese smoothing, pues pierde representatividad mi prueba. Entonces, bueno, es una de las opciones con las cuales yo puedo tratar de mejorar mi resultado de la prueba, pero pues sí puede, afectarte, ¿no? La prueba, definitivamente. Ah, ok, muchas gracias. Sí, de nada. No sé si tengan alguna otra pregunta, comentario. Ok, bueno, si no, pues sería todo por el día de hoy. Realmente estas dos sesiones han sido, como les comentaba, un poco tediosas porque pues no hay mucha acción. Pero bueno, ya mañana, si gustan entre todos, vamos dando datos al azar. Ahí yo les voy preguntando, ustedes me van dando datos y hacemos el diseño, ¿no? De una prueba. Podemos hacer la que no sé, le preguntamos a alguien, podemos hacer una de decremento, incremento o follow, la que quieran, pero ya dentro del software, ya para que vean cómo se hace ese diseño, ¿no? Entonces, pues nos escuchamos el día de mañana, si no hay más preguntas. Buenas tardes a todos y pues provecho. Gracias, hasta luego. Gracias, buenas tardes. Muchas gracias igualmente. Hasta luego. Muchísimas gracias, ingeniero. No, ya no les había dicho, no olviden leer el archivo del día 2 y mañana igual iniciamos con sus opiniones, ¿vale? Buenas tardes, ahora sí. Igual si gusta, les avisamos por correo para los que ya se salieron de la sesión, que lean Sí, el porfa. archivo del... Sí, ya se no me se olvidó al preocupe. final, pero sí para que lo tengan en cuenta. Gracias. Sí, claro que sí. Muchísimas gracias y excelente tarde, ¿va? Igualmente, hasta luego. Hasta luego.